Vamos a resolver el problema 6 del seminario 4 de estequiometría. Lo leemos. Un hombre en reposo consume 20 litros de oxígeno por hora en CNPT, o sea, en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué cantidad de ese compuesto, que se llama superóxido de potasio, necesitará una cápsula espacial para producir, por reacción con agua, la cantidad de oxígeno necesaria para que 3 astronautas puedan vivir 48 horas? Y acá nos da las reacciones donde ese compuesto, que se llama superóxido de potasio, reacciona con agua para generar hidróxido de potasio, agua oxigenada y oxígeno, y en una segunda reacción el agua oxigenada se descompone para generar agua y oxígeno. Bueno, vamos a resolver ese problema. Bueno, nos habla de condiciones normales, CNPT, condiciones normales de presión y temperatura. Esto es algo que tienen en común todos los gases. En iguales condiciones de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa el mismo volumen. En las condiciones que se eligen como referencia son estas que se llaman condiciones normales de presión y temperatura, que son una atmósfera de presión y 0 grados centígrados. En esas condiciones, un mol de cualquier gas, repito, gas, esto no es aplicable para sólidos ni líquidos, solo para gases, un mol de cualquier gas en esas condiciones de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Lo cual es lo mismo decir que el volumen molar, ese volumen, eso que escribimos volumen con la rayita arriba, se lee volumen molar. El volumen molar es 22,4 litros sobre mol en esas condiciones. Esto es aplicable, repito, solo para gases, no para líquidos ni sólidos. Es aplicable para cualquier elemento o compuesto gaseoso. Es aplicable para los elementos gaseosos como el helio, el argón, el oxígeno, el criptón, el hidrógeno, etc. Y también para los compuestos gaseosos, que son muchos más numerosos, ¿no? El monóxido, dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno, etc. Cualquier compuesto o elemento gaseoso, un mol de ese compuesto, en cualquier condición normal de presión y temperatura, ocupa ese volumen, ¿no? Lo cual es lo mismo decir, su volumen molar es 22,4 litros sobre mol. Cuando avancemos más en la materia y empecemos a estudiar los gases, van a aprender a calcular volúmenes molares a cualquier otra presión y temperatura, pero por ahora solo en condiciones normales. Bien, vamos ahora entonces al problema. Nos dice que un astronauta consume por cada hora 20 litros de oxígeno. Con eso podemos calcular, ya conociendo el volumen molar, entonces podemos calcular los moles de oxígeno, ¿no? Dividimos el volumen por el volumen molar, 20 litros, dividido 22,4 litros sobre mol. Eso nos da 0,823 moles. Esos son los moles de oxígeno que consume un hombre en una hora. Acá tenemos, se trata de 3 astronautas que tienen que vivir 48 horas. Entonces los moles de oxígeno totales son los 0,823 moles sobre hombre hora por 3 hombres y por 48 horas. Cancelamos los hombres, cancelamos las horas y nos queda que en total, para que los 3 astronautas puedan vivir 48 horas, se necesitan 128,6 moles de oxígeno. Ese oxígeno es generado mediante estas dos reacciones: la descomposición de este compuesto, que seguramente les habrá llamado la atención la fórmula. Este compuesto se llama superóxido de potasio, no es lo mismo que el habitual óxido de potasio. El superóxido de potasio es un compuesto raro, bastante inestable, que tiende a descomponerse generando oxígeno, de ahí la utilidad que tiene en este caso. El superóxido de potasio, entonces, por reacción con el agua, se descompone generando hidróxido de potasio, agua oxigenada y oxígeno, que es el producto deseado. Y en una segunda reacción, el agua oxigenada, que también es un compuesto inestable, se descompone generando agua y más oxígeno. Si sumamos las dos reacciones, nos queda como reacción global esta: 2 moles de superóxido de potasio más 1 mol de agua nos dan como producto 2 moles de hidróxido de potasio y 3 medios moles de oxígeno. Acá, en este problema, lo que nos interesa son este reactivo y este producto, ¿no? El agua y el hidróxido de potasio no nos interesa. O sea que lo que nos interesa en este problema es que 2 moles de superóxido de potasio nos terminan dando 1,5 mol de oxígeno, ¿sí? 1 mol en la primera reacción y medio mol en la reacción siguiente. Entonces, 1,5 moles de oxígeno se generan a partir de 2 moles de
superóxido de potasio, por lo tanto los 128,6 moles de oxígeno que necesitamos se generarán a partir de 171,4 moles de superóxido de potasio. Y para pasar de masa a moles usamos el peso molecular, ¿no? La masa de superóxido de potasio va a ser los moles que necesitamos por su peso molecular. 171,4 moles por 71 gramos sobre mol, que es el peso molecular, y eso nos da una masa de 12.171 gramos, o sea, 12,17 kilogramos de superóxido de potasio.